Saludos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Más que Política y acercarle a ustedes estos debates que desde esta casa, desde el Canal 4, queremos llevar y llevamos a cabo todos los miércoles en riguroso directo a partir de las 9 de la noche. Es nuestra cita con todos ustedes y con nuestros contertulios. Esta noche, conformando esta mesa, tenemos a don Manuel Florido. Muy buenas noches, por Ciudadanos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Nos acompaña también, en este caso, don Jorge Raiva, por Coalición Canaria. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme y un placer volver a estar aquí. ¿Cómo estamos, Jorge? Pues muy bien. Hoy ha sido un día bastante movido, ¿no? Por todas partes en España, ¿verdad? Ahora la traemos a la mesa y los votamos. Por el Partido Popular, doña Sonsoles Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Y por Nueva Canaria nos acompaña don Diego Ojeda. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Diego? Bien, bien. Pues vamos a comenzar, si me lo permite, antes de entrar en el debate de lo que está aconteciendo en estas últimas horas, lo que aconteció el pasado fin de semana. Hablamos de los resultados de las elecciones tanto vascas como en Euskadi. ¿Qué va a pasar ahora después de esos resultados? ¿Se va a conformar el gobierno o nos iremos a esas terceras elecciones? Pero primero quisiéramos valorar esos resultados, tanto en Euskadi como en Galicia, esas elecciones. Don Manuel Florido, le toca a usted romper el hielo y abrir este debate. Rompemos el hielo, ¿eh? Lógicamente es evidente que y hay consecuencias sobre lo que ha pasado este fin de semana. De hecho, lo que está pasando ahora mismo en el Partido Socialista a nivel nacional, pues es un hecho evidente, ¿no? Y es lógica consecuencia de los malos resultados que ha tenido el Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, se está pasando factura. Durante mucho tiempo se ha dicho, se ha estado hablando que en el candelero estaba pues lo que es Pedro Sánchez, el responsable del partido. Y bueno, a mí personalmente y desde el punto de vista del Partido Ciudadanos no estamos contentos con esta situación, ni mucho menos. O sea, no nos alegramos de que haya un partido que de alguna manera esté sufriendo las consecuencias que realmente son lógicas, porque los votantes han hablado, han dicho, y es un partido que es el único que se ha negado a formar gobierno. Sabemos todos que Ciudadanos de alguna manera ha estado ayudando, ha estado primero con ellos, con el PSOE, y después estuvo con el Partido Popular, con vistas a eliminar esta parálisis de ya casi un año de gobierno a nivel nacional, ¿no? O sea, lamentablemente es una consecuencia y yo espero que esto ayude a que de alguna vez por todas pues se pueda formar gobierno. Esa es mi conclusión. Estábamos hablando del análisis de las últimas elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Ahí, desde mi punto de vista, podemos hacer tres lecturas y todas las que queramos, pero evidentemente el Partido Popular ha ganado las elecciones de manera clara. En Galicia se esperaba que así fuera. Yo creo que tiene una lectura de estabilidad y de continuidad con esas políticas. Los ciudadanos claramente han apostado por una política de estabilidad frente a las políticas de inestabilidad de algunas fuerzas emergentes, que ahí lo vemos, un año sin gobierno en España, frente también al País Vasco, donde efectivamente continúa esa estabilidad que tenía el Partido Nacionalista Vasco, donde evidentemente no va a tener ningún problema en formar gobierno con alguna otra fuerza. Evidentemente no va a ser con Bildu, sino tiene otras opciones, como puede ser el Partido Socialista con 9 o el Partido Popular también con 9. Por lo tanto, mi lectura inicial y una aproximación al debate podría ser que los ciudadanos han votado una cierta estabilidad. Es la lectura que podemos ver tanto en el País Vasco como en Galicia. Luego, a mí me sorprende también eso que decían de la crónica de una muerte anunciada en relación a lo que está pasando el Partido Socialista a día de hoy. Algunas pinceladas ha comentado el compañero, porque evidentemente el Partido Socialista tiene una sangría muy fuerte en Galicia y en el País Vasco. Hay que decir, y antes de entrar a comentar cualquier cosa del Partido Socialista, que es un partido que ha gobernado en España, que ha dado estabilidad, que ha contribuido al estado del bienestar, es un partido con más de 100 años de historia, y realmente es un poco sorprendente la situación en la que se encuentra, ¿no? El Partido Socialista, yo creo que a día de hoy es víctima, porque ha perdido 3 elecciones, por así decirlo: las elecciones de diciembre, las elecciones de junio y las elecciones autonómicas, donde no han conseguido parar esa sangría. Y yo creo que es el momento de una reflexión, que a fin de cuentas lo vemos hoy en todos los medios, esta tarde, como 17 miembros del Comité Federal, de la Ejecutiva del Comité Federal, han presentado su dimisión, ¿no? Entre ellos, por cierto, José Miguel Pérez,
de aquí de Canarias, ¿no? Entonces, yo creo que la situación actual va a provocar, tanto por el Partido Socialista, la situación actual del Partido Socialista va a provocar una postura quizás de facilitar un gobierno y de una estabilidad con el fin de no llegar a unas terceras elecciones. Es que es absolutamente peligroso que estemos jugando con esas cuestiones, porque podríamos plantearnos otra cuestión, y que aquí lo hemos dicho muchísimas veces, sino estamos hablando de solventar los problemas de los ciudadanos, estamos hablando de generar empleo, estamos hablando de generar estabilidad, o estamos hablando de quién es el presidente del gobierno. Porque yo me pregunto, si vamos a unas terceras elecciones, ¿por qué Mariano Rajoy, que no ha sido capaz de formar gobierno, da un paso atrás y presentan otro candidato? ¿Por qué Pedro Sánchez no hace lo mismo, o el resto de candidatos? Entonces aquí podríamos entrar a analizar si estamos hablando de programas, de gobernabilidad de España, o lo que estamos hablando es de quién va a ser el presidente del gobierno, ¿no? Y en este sentido, Felipe González, en el día de hoy, en varios medios, concretamente en la cadena SER Radio, ha hecho unas manifestaciones muy contundentes y muy claras. Pedro Sánchez me engañó. Me dijo que el Partido Socialista se iba a abstener en las votaciones ahora a finales del mes de agosto, y no lo hizo, ¿no? Yo creo que hay que tener una cierta visión de altura, por eso hablaba yo de ese Partido Socialista consolidado, serio, que ayudó posterior a la transición española a ese crecimiento y a esa senda del bienestar de España, un partido responsable, importante, y precisamente Felipe González hoy apela a todo eso que él significó, y que el Partido Socialista todavía tiene mucho que decir frente al populismo rancio y por así decirlo, desde mi punto de vista, un populismo bastante dañino que representa partidos como puede ser Podemos, ¿no? Que están continuamente a la inestabilidad, a la ingobernabilidad, que es la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Todo eso son. Bueno, es evidente que nosotros del Partido Popular estamos bastante contentos con los resultados obtenidos, tanto en las elecciones de Galicia como en las elecciones del País Vasco. ¿Por qué? Porque, como bien se ha dicho en esta mesa, en Galicia no solo se consolida la mayoría absoluta del Partido Popular, sino que además se aumenta el número de votos que se obtiene. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente respalda la gestión del Partido Popular y que la gente sigue, y que lo que está buscando es una estabilidad frente a lo que estamos viviendo, lo que sería a nivel nacional. En Euskadi es evidente que el PNV es la fuerza que mayor número de apoyos tiene entre los ciudadanos del País Vasco, pero está claro que es el Partido Socialista el que pierde el mayor número de votos. ¿Y qué es lo que eso significa? Que el Partido Socialista tendrá que analizar el por qué pierde tantos votos y qué es lo que está pasando, y que debe hacer una reflexión. Pero realmente yo hablo y confirmo y ratifico las palabras que el presidente del gobierno, que Mariano Rajoy, pues dijo después de nuestro comité ejecutivo a nivel nacional. Al Partido Popular lo que le interesa y lo que le preocupa francamente es resolver el bloqueo político que tiene el país y resolver la estabilidad que España necesita. Es verdad que los resultados de Galicia y el País Vasco son resultados satisfactorios, pero con eso se resuelve la situación de dos comunidades autónomas, pero no de un país al completo que lleva un año esperando para arrancar y para tener un gobierno sólido, estable, y que siga creando empleo y que siga haciendo que la economía crezca. Entonces, en eso es lo que está el Partido Popular a día de hoy. Ya han pasado las elecciones de Galicia, ya han pasado las elecciones en el País Vasco, y lo que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar para que el país arranque, para que el país pueda despertar, pueda continuar con la senda de crecimiento que tenía y pueda seguir la creación de empleo. Y para eso es clave el Partido Socialista. El Partido Socialista, que a día de hoy vemos como la inestabilidad que tienen en casa es tremenda. Tenemos a un secretario general que no se quiere marchar, la mitad de su comité que le pide que se marche, no tiene apoyos entre la gente que gana elecciones. Lo decía Susana Díaz, decía, es que Pedro Sánchez está en contra de nosotros que ganamos las elecciones, y eso ha hecho que el país esté estancado. Yo sí entiendo que lo que ha pasado hoy en el PSOE se hace para que el Partido Socialista permita una abstención y que haya un gobierno con la fuerza que ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular, porque los españoles han hablado alto y claro, quieren a Mariano Rajoy como presidente del gobierno, y es evidente que la diferencia de votos que tiene con el resto de la fuerza así lo avalan, no en una ocasión, sino en dos ocasiones. Y yo creo que cuando uno se presenta a las elecciones y estamos en democracia, como estamos todos, pues bueno, a veces se gana, a veces se pierde, hay momentos donde le toca gobernar a unos, hay momentos donde le toca gobernar a otros, y las personas cuando pierden votos tendrán que reflexionar el por qué los ciudadanos les han retirado el apoyo. No te puedes atrincherar y gobernar a cualquier precio. Y el Partido Popular a día de hoy estamos en lo que estábamos desde hace un año, en buscar una estabilidad para el país, en seguir trabajando
con las medidas que es evidente que han funcionado para que la economía crezca y darle esa estabilidad que el país necesita para que se cree empleo, que es lo que muchos ciudadanos y ciudadanas pues nos demandan a los políticos, que nos dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en la realidad, en los problemas que los vecinos, los ciudadanos de a pie tienen, y no en las guerras internas de partido, en las luchas de poder, sino que, bueno, que la democracia está con unas normas del juego que hay que cumplir y que cada 4 años pues los ciudadanos votan a quien le da la confianza y a quien se la retira, y en este caso pues es que se la han dado al Partido Popular y se entiende y es evidente con los datos encima de la mesa. Don Diego. Pues nada, viendo la actualidad y el tema que nos llevaba hoy aquí a este debate, es claro que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Galicia con mayoría absoluta, igual que en las elecciones anteriores. Era de esperar. Bien, la ciudadanía gallega le da su apoyo a un candidato, el señor Feijóo, que continúa con sus políticas y a la gente le parece bien. Y esto es totalmente pues lícito, es decir, no hay nada que objetar. En el País Vasco, por el contrario, mantiene una victoria del Partido Nacionalista Vasco, pero desde luego va a necesitar algún aliado. Vamos a ver, porque en las Cortes españolas nadie quiere gobernar, parece, con el Partido Nacionalista, parece que son los demonios, esta gente, los nacionalistas son los demonios, entonces nadie quiere gobernar. Vamos a ver con quién gobierna. Está claro que el Partido Socialista ha perdido votos en el País Vasco, también ha perdido el Partido Popular, no pasa nada. Sin embargo, hay otras fuerzas que han emergido ahí y estas son las reglas del juego, para bien o para mal. Hoy pues hemos sabido pues esa dimisión de 17 miembros de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, pero bien decía su secretario de organización que eso no significaba la disolución, lo decía él. También yo, igual que Jorge, he escuchado y he leído algunas declaraciones de Felipe González, pero debe ser que solo se lo dijo a Felipe González, porque el resto de los españoles lo que nos dijo es que no se iba a abstener. Es cierto que la responsabilidad del gobierno la debe tener el partido, aquella organización a la que en principio el jefe del Estado, el rey, pues le encomienda que forme gobierno. En este caso ha sido el Partido Popular el que ha obtenido el mayor número de votos, igual que en la legislatura fugaz anterior. En la anterior no quiso el señor Rajoy, en esta sí ha querido el mandato que le manda el rey y ha tratado de formar gobierno. Es su responsabilidad formar el gobierno, pero las dificultades que se plantean es que cuando ha tenido una mayoría absoluta ha empleado la política del rodillo y no ha querido escuchar al resto de las fuerzas políticas que también le han votado los españoles. Entonces es difícil pues que obtenga esos apoyos que él demanda, y más en el rival político por excelencia que es el Partido Socialista. Yo no creo, Manolo, que el Partido Socialista sea quien bloquee esta, a lo mejor son ustedes los que lo bloquean, porque ustedes han querido ser bisagras, le da igual gobernar con quien gobernar. Parece ser que a lo mejor ustedes lo que quieren es entrar en el gobierno, sí o sí, quisieron entrar con el PSOE, ahora quieren entrar con el PP. Yo eso no discuto, es perfectamente lícito. Pero cuando uno habla de bloqueo, tiene que tener claro que esto es un arma de doble filo. También ustedes bloquean el gobierno cuando intentaron gobernar con el PSOE y no querían que entrara Podemos, o ahora, por ejemplo, ¿no? Esto es así, es decir, Podemos no entra en el gobierno porque ustedes trazan una línea roja y si ustedes quieren con aquello, pues nosotros no llegan a acuerdo. Y es perfectamente lícito, yo no digo que no. Lo que sí digo es que quien tiene ahora mismo la responsabilidad de formar el gobierno es el Partido Popular, es el señor Rajoy, y es él quien tiene que tender puentes y buscar apoyo. Si no los encuentra, pues habrá que hacer algo. Es decir, pues a lo mejor lo que dice el compañero Jorge pues podría tener la solución, es decir, que dimita al señor Rajoy, que nombren otro candidato. Por ahí ya se escucha al señor Feijóo, que puede ser el sustituto natural pues de Mariano Rajoy, también gallego, y además que gana elecciones. No lo sé, a lo mejor podría tirar por ahí. Ciudadanos ha sido el único partido que ha apoyado a aquel representante que el jefe del Estado ha nombrado para formar el gobierno. O sea, vamos a ver, ni de Roja ni nada, somos los únicos que hemos apoyado siempre por un lado al Partido Popular y después por otro lado al Partido Socialista, con lo cual, o sea, de línea roja ninguna, todo lo contrario, ¿entiendes? O sea, siempre hemos querido estabilidad y es lo que hemos defendido, y nunca hemos pretendido ningún puesto, nunca está hablado de sillas, cuando Albert Rivera ha hablado con las personas que van a formar el gobierno, evidentemente. Siempre se ha hablado de programas, siempre se ha hablado de estabilidad,
siempre se ha hablado de bloquear la institución de gobierno que existe actualmente, y en ese sentido estamos y seguimos estando. Yo quería dar una lectura, precisamente hablando del tema de fuerzas emergentes. Llama poderosamente la atención cómo sí podemos consolidar posiciones en ambas comunidades autónomas, pero sin embargo Ciudadanos esa naranja mecánica prácticamente no le queda sumo, porque apenas llegaron a un 2,6% y a un 3%, no superaron las barreras autonómicas para tener representación. Esa lectura es bastante importante, porque antes estábamos hablando de aportar estabilidad, de aportar continuidad en un gobierno. Ciudadanos, como bien apuntan, ha contribuido a decir, oye, nosotros vamos a contribuir al menos en la sesión de investidura a facilitar una gobernabilidad, que por cierto eran pactos de investidura. Yo posteriormente, no sé si hablaban posteriormente de entrar en el gobierno, no. Por cierto, también Coalición Canaria ha sido otro partido político que siempre ha tenido esa visión de apoyar aquella estabilidad del gobierno de España. Hay una lectura en relación a lo que apuntaba la compañera del Partido Popular. Mire, o cambiamos el sistema electoral en España, o no podemos ir haciendo trampas o hablando de lo que no es. En España no se eligen presidentes. En España no se elige ningún presidente, y tenemos que dejar de mentir a los ciudadanos en ese sentido. Nosotros tenemos un sistema parlamentarista, nuestro sistema no es presidencialista, es decir, nosotros los ciudadanos votan a una serie de personas que se presentan a unas elecciones al Congreso, y son los miembros electos en el Congreso los que eligen presidente, según la Constitución, a propuesta del jefe del Estado. O sea, la gente no se ha tirado a la calle rasgándose las vestiduras cada vez que pasaba Rajoy, porque no ha sido así. La gente ha votado a sus representantes, por así decirlo, regionales o provinciales, y tienen ahí sus mayorías, y esas mayorías son las que votan. Por lo tanto, la única legitimidad que tiene el Partido Popular como fuerza con mayor representación en la Cámara es dar un paso, que por cierto también lo tuvo en diciembre y no hicieron esa jugada. Por lo tanto, yo creo que unos y otros son culpables, tanto el Partido Socialista, ahora en la posición que mantuvieron en agosto, como el Partido Popular con esa estrategia de ajedrez en el mes de diciembre, y nos hemos visto ambos responsables un año después sin gobierno. Que yo no sé lo que va a pasar ahora, porque la presentación de los presupuestos generales del Estado está arreglado en la propia Constitución y en no sé cuántas normas más, donde están las fechas totalmente arregladas. Yo no sé en qué situación es la que nos vamos a ver ahora todas las comunidades autónomas y la problemática que se puede autogenerar. Yo no sé cuáles son las soluciones que se van a aportar. Yo desde luego sí creo que, por ejemplo, y lo hemos hablado muchas veces, países como por ejemplo Alemania, con un sistema totalmente diferente, es un sistema federal, no es comparable con el español, al menos sí podemos hablar a lo mejor del sistema provincial en Francia o los Länder en Alemania. Aquí podemos hablar de las autonomías, pero lo cierto es que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca jamás ha tenido ninguna mayoría. Nunca ha tenido una mayoría absoluta como para gobernar. Y no pasa nada. Minuto uno después de las elecciones se sientan y dicen, oye, esto es lo que vamos a hacer, y se cogen y gobiernan. Y gobiernan porque llegan a acuerdos. Y gobiernan porque llegan a acuerdos. Por ejemplo, caso contrario similar al que ocurre en España es el de Bélgica, ¿no? Tropecientos meses sin gobierno y una situación similar. O situaciones, por ejemplo, las que ocurren en Israel, donde son países que son prácticamente ingobernables por ese arco parlamentario, donde hace esa cantidad de partidos políticos, hacen imposible esa gobernabilidad. Por lo tanto, si ha llegado aquí el momento de plantearse otros sistemas, que nos los planteemos. Lo que no podemos decir a unas terceras, unas cuartas y unas quintas elecciones. Y yo creo que lo más sencillo es, si los agentes que están ahí no son capaces de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas y se han presentado y sin embargo no han sido capaces de llegar a acuerdos, que den un paso atrás. Que den un paso atrás, no hay problema. Es que a mí no me va a dar un infarto al corazón porque Mariano Rajoy no sea presidente del gobierno, yo no sé a ustedes, ¿no? Pero es que no hay problema, porque lo que estamos hablando aquí son de los problemas de los ciudadanos, de los problemas de un país y de estabilidad que se necesita. Tampoco estoy de acuerdo que ustedes sean los que tengan la varita mágica de crear empleo, porque el empleo que se crea, todos sabemos qué tipo de empleo es, ni de dar estabilidad, ni mucho menos, ni de racionalización, ni mucho menos. Son los campeones del derroche, del despilfarro, de la corrupción, etcétera. Pero a día de hoy lo que España necesita es pluralidad, y es lo que tenemos en el Congreso de los Diputados. A lo mejor esa pluralidad implica diferentes fuerzas políticas que vigilen que esos errores del pasado no vuelvan de nuevo a suceder. Yo evidentemente
Está claro que nuestro sistema electoral es el que es y todo el mundo lo conoce, pero sabrás tú, igual que sé yo, igual que saben todo el mundo que nos están viendo ahora mismo por la televisión, que en nuestra conciencia social todo el mundo sabe quién va a ser el líder de cada partido cuando se presentan las elecciones. Todo el mundo sabe que se eligen un montón de diputados, que cualquiera de esos, incluso una persona de afuera, podría ser presidente del gobierno si el rey así se lo encarga, pero tampoco vamos a engañar a los ciudadanos porque evidentemente el Partido Socialista tenía la foto de Pedro Sánchez por todos sitios, Ciudadanos tenía la foto de Albert Rivera por todos sitios, Coalición Canaria tenía la foto de Ana Bramas por muchos sitios, y aquí por esta circunscripción se presentaba Pablo Rodríguez, y el partido Podemos tenía Pablo Iglesias y el Partido Popular tenía Mariano Rajoy. Entonces tampoco vamos a engañar a la gente en ese sentido. Yo creo que la conciencia social también existe y también se debe respetar. ¿Y a quién no le gusta Mariano Rajoy? Evidentemente a sus rivales políticos, porque al votante español le gusta Mariano Rajoy, y eso es algo que las demás fuerzas políticas deben asumir. ¿Por qué? O a la mayoría del votante español le gusta Mariano Rajoy, y yo lo entiendo que a Pedro Sánchez no le guste, le ha ganado las elecciones, y yo entiendo que a Pablo Iglesias no le guste, pues también Mariano Rajoy ha ganado las elecciones, y yo entiendo que a Coalición Canaria a lo mejor no crea que es el mejor de los candidatos, pero lo que no me parece para nada un discurso serio de personas que nos dedicamos a la vida pública es: ah, no, como a mí no me gustas tú, vas y te quitas. Porque del Partido Popular nosotros no opinamos en ninguno de los demás partidos. Cada partido presenta a quien considera que debe ser el mejor representante y el que mejor lo puede hacer, y entendemos que así votan todas las personas cuando votan a un partido político en concreto. Y sí, es verdad, Mariano Rajoy en diciembre no aceptó el encargo del rey. ¿Por qué? Porque no contaba con los votos suficientes. ¿Y por qué sí lo aceptó en estas últimas elecciones? Porque ya había firmado un pacto con Ciudadanos y solo le faltaban 6 diputados y se esperaba de la responsabilidad para poder gobernar de otras formaciones políticas. Y tú no me puedes decir a mí que Mariano Rajoy no se ha sentado con las demás fuerzas políticas, porque los mismos puntos que tenía con Ciudadanos, que eran muchos similares, el 80% creo recordar, igual que había firmado con el Partido Socialista, se lo ofertó a Pedro Sánchez. Y antes sí y ahora no, ¿por qué? Ah, porque no eres tú el que te presentas a presidente del gobierno y entonces no te gusta. Entonces yo creo que todos tenemos que ser un poco más serios, porque las personas que nos votan, que depositan la confianza en nosotros, lo hacen para que trabajemos. Y yo considero que se debe hablar, y que cuando la gente decide que no hay una mayoría absoluta es para bien, eso no es para mal, eso es para bien, y eso es que la gente decide que hay una pluralidad como la hay en otras instituciones, y a mí me parece bueno, que eso forma parte del aprendizaje político y del saber hacer de las personas que nos dedicamos a la vida pública, siempre y cuando todos actuemos con la misma responsabilidad y con las mismas ganas de desbloquear situaciones y de seguir trabajando para que el ciudadano, que al fin y al cabo es para los que nos dedicamos a la vida política, tenga una mejor calidad de vida y esté mejor. Y es verdad, es cierto, es verdad, se podía haber creado mejor empleo, pero se creó empleo y no se destruyó. Con el Partido Socialista se destruye, con el Partido Popular se crea. ¿En qué situación se encuentra España cuando el Partido Popular gobierna en esta ocasión, cuando Mariano Rajoy es presidente del gobierno? En una similar a la que le pasó a José María Aznar, que también consiguió sacar el país adelante. Entonces, ¿qué es lo que es cierto? Que cuando gobierna el Partido Socialista, en Coalición Canaria no sabemos, pues solo gobierna en Canarias, y parece que nunca ha salido de las administraciones canarias, apoyado siempre por otras fuerzas políticas, Partido Socialista, Partido Popular, en solitario, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa en Canarias lo sabemos, con la subida de impuestos como la que tenemos ahora, que el gobierno de Canarias tiene una recaudación asombrosa y sigue sin bajar los impuestos. De Coalición Canaria sabemos que es capaz de destruir empleo, y que cuando le vienen fondos del del gobierno del Estado, a veces es capaz de crearlo, pero al Partido Popular se le reconocen méritos. Al Partido Popular se le reconocen méritos, en el 96 con Aznar y ahora con Mariano Rajoy. ¿Que se podían haber hecho las cosas diferentes? Claro que sí. Evidentemente que se podían haber hecho las cosas diferentes, pero que se le ha dado la vuelta al país, también. Y que hay mucha gente que antes no tenía empleo y que ahora lo tiene, también. Y que se puede conseguir un empleo de mejor calidad, por supuesto. Y que hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto. Y que se han cometido errores, solo comete errores el que trabaja. Pero que los resultados de las urnas, el Partido Popular los valora con humildad, con responsabilidad, y que los intenta utilizar para desbloquear el país y que el país siga creciendo, también es verdad. Yo te felicito, en un segundo, te felicito porque prácticamente no sé si te ha quedado algún apéndice del libro de manual del Partido Popular de tertulias, ¿no? Porque prácticamente lo has dicho todo y sabemos que son como verdaderas cacatúas a la hora de ir a un sitio, porque lo sueltan de principio a fin. Con todo respeto, lo sueltan de principio a fin. Simplemente quería hacer una puntualización. Yo no he dicho que a mí no me guste Mariano Rajoy, que es verdad y lo afirmo y todos lo saben, no me gusta. Te lo reconozco que no me gusta. Pero yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que si no ha sido capaz de formar gobierno, que aquí no son las personas, aquí son las ideas, los programas de gobierno, la estabilidad social, por cierto, eliminada del Estado social y de derecho que tenemos, eliminada con esa reforma de la Constitución que ustedes apoyaron en el artículo 135 en septiembre del año 2011, que posibilitó
todo lo demás. Yo sí que te quiero decir una cosa. Yo no digo que porque a mí no me guste Mariano Rajoy, él no sea presidente. Yo lo que he dicho, y todos me han escuchado, es lo siguiente. Si no ha sido capaz de formar gobierno, conmigo que no juegue. Que no me someta a unas cuartas, unas quintas y unas sextas elecciones a ver si cae a dar la fruta del árbol maduro y tengo la mayoría para gobernar. Porque deberíamos de anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses del partido, a los intereses de una persona que quiere ser presidente. A lo mejor tienes 1000 compañeros más que no tienen ese rechazo de otras fuerzas políticas para sentarse a negociar. Y lo mismo le digo al Partido Socialista, ¿eh? Y lo mismo le digo al Partido Socialista. Para Socialista. alusiones, yo no sé por qué estás tú en Coalición Canaria. Yo estoy en el Partido Popular porque francamente creo los principios y los valores del Partido Popular y las cosas que se desarrollan. A lo mejor tú estás en Coalición Canaria por otros intereses. Y yo estoy acostumbrada a que en estos debates y en otros tantos, pues bueno, siempre todo el mundo está en contra del Partido Popular. No pasa nada. El ciudadano sigue votando al Partido Popular. Tú estarás en Coalición Canaria por tus intereses personales, que yo no te lo voy a discutir. Yo estoy en el Partido Popular porque creo firmemente en lo que se está haciendo, que se puede mejorar y que se está haciendo bien. Y yo, perdona si yo no te he interrumpido, yo la verdad que yo no sé a ti, pero a mí sí me gusta estar informada de las cosas que se hacen dentro del partido, las cosas que se hacen en el país, y las que estoy de acuerdo las defiendo, y es la primera vez que tú y yo debatimos, pero sabrás, porque así te lo podrá decir Paco, que cuando estoy en contra de algo que ocurre en mi partido, también lo digo aquí públicamente y donde lo tengo que decir. A lo mejor tú no, porque a lo mejor tú estás en Coalición Canaria por tus intereses personales, que tampoco lo sé. Mira, lo desconozco. Yo creo que no debemos entrar en una guerra de personalismo. Mira, y sí en el debate vamos a dar de la la oportunidad de cuestión. Diego también. Yo hay algunas cosas en las que Vale, podría supongo estar de fuera. acuerdo con Sonsoles, pero hay otras muchas, pero Ahora hay no otras respondo, muchas en las que, discúlpame, pero no, Sonsoles, es decir, Entras en temas personales. sin Ahora conocer, le responde, Jorge. me Vamos parece a dar la palabra que tiene bastante- Diego. es decir, cuando y que tú puede afirmas ser que la verdad. mayoría de los españoles lo que quiere es que gobierne el señor Rajoy, yo tengo que decirte que no es cierto. La mayoría de las personas quieren que gobierne otra fuerza política que no represente la política del señor Rajoy. Es decir, la mayoría de los votos ha sido a otras formaciones políticas. Eso tenemos también que decirlo. Es decir, ¿es cierto que ha tenido más votos el Partido Popular que el resto de formaciones? Sí, eso es cierto. Pero no podemos decir que la mayoría de los españoles lo que quiere es que gobierne el señor Rajoy. No. Si quisiera la mayoría de los españoles, pues le hubiese dado la mayoría absoluta y no se la ha dado. Ha votado un arco parlamentario bastante más amplio, donde hay un frente de izquierda que, si no se ponen de acuerdo, puede permitir que gobierne la derecha otra vez en este país con una política a la que está acostumbrada de rodillo. Eso que dices tú, que con el Partido Popular España ha ido mejor, yo tengo que decirte que no. Yo tengo que decirte que no. Eso de los empleos habría que picarlo fino para la cachimba para yo poderme fumar. Una expresión popular aquí de mi pueblo. Es decir, no es cierto. Es decir, el empleo que se crea es bastante... Siempre hemos dicho eso. Es decir, me despiden a mí y con lo que me despiden a mí, que soy una persona mayor de 40 años, contratan a 2 jóvenes por 4 duros. Eso es lo que estamos haciendo. Hay que decir que con el Partido Socialista, yo no soy socialista, soy de Nueva Canaria, pues hemos alcanzado las mayores cotas de bienestar social en este país. ¿Vale? Nunca pensamos en quitarle, por ejemplo, la tarjeta sanitaria a nadie. Es decir, y con el Partido Popular esto ha sido. Es decir, hablabas de antes del señor Aznar. Es cierto que el señor Aznar consiguió formar gobierno sin tener una mayoría absoluta. Es cierto, pero no es menos cierto que no engañó a todo el arco parlamentario y al resto de los españoles diciendo una cosa hoy y luego haciendo la contraria cuando está en el poder. Hombre, yo no estoy excesivamente preocupado con el tema de que pudiera gobernar el señor Rajoy, porque al día siguiente le podrían hacer una moción de censura. En cuanto volviera a engañar a la gente que le ha apoyado, a los españoles, pues seguramente, me imagino que como el Partido de Ciudadanos, que representa el compañero Manolo, pues si el señor, ustedes lo apoyan y consigue formar gobierno, me imagino que ustedes serían los primeros en hacer una moción de censura, si no respetan los acuerdos que ustedes les plantean. Me imagino. O permitiríamos que gobernara otra vez una legislatura más alguien que ha engañado a la mayoría de los españoles, prometiendo una cosa en campaña, haciendo una cosa totalmente contraria después. Eso habría que pensarlo. Yo estoy contigo, Jorge, es decir, aquí en España no se vota a los presidentes, se vota a unos señores y a unas señoras para que formen el arco parlamentario, para que sean diputados, y allí luego, por encargo del rey, se elija con esos votos al que vaya a ser el presidente del gobierno. Y también tengo que decirte que estoy de acuerdo de decir, oiga, si alguien es incapaz de formar gobierno en 2 legislaturas, pues a lo mejor se lo tendría que replantear. Y yo no digo que no porque él haya ganado las elecciones o le haya ganado a la fuerza política con la que nosotros concurrimos. Yo no digo eso. Pero sí es cierto
que es alguien que es incapaz de llegar a acuerdos con la mayoría, o por lo menos con una mayoría suficiente que le permita formar gobierno. ¿Vale? Nosotros lo que siempre hemos defendido, y continúo un poco con lo que estás comentando, es que son programas, nunca hemos apoyado a personas, nunca hemos hablado de sillones ni de sillas, siempre hemos hablado de programas políticos, de ideas para sacar a este país adelante. Eso es evidente y siempre se ha hablado. O sea, Ciudadanos estuvo con el PSOE, estuvo con el Partido Popular, pero nunca se llegó a cerrar en ningún momento ningún ministerio, ni ningún asiento, ninguna silla. Siempre se habló de programas. ¿Tú podrías decir entonces, afirmar que si el Partido Popular no cumple, los echan del gobierno? Bueno, nosotros, de hecho, hay declaraciones claras de Albert Rivera diciendo que no a Mariano Rajoy. O sea, no estamos hablando de personas, ni Mariano Rajoy, hablo del Partido ni una Popular, persona ni de otra. Mariano Rajoy. No se habla de personalismo. ¿Tú crees que Se tu habla de partido programa estaría político. dispuesto a echar del gobierno al Partido Popular si no cumpliera como en la legislatura donde tuviera mayoría absoluta? Vamos a ver, Ciudadanos lo que defiende es el pluralismo político, que hay una variedad de partidos y, como ha hablado antes Jorge, con relación a los otros países donde no existe la mayoría absoluta. Lo bueno es que... Bélgica, por ejemplo, estuvieron 2 años sin gobierno. Los ciudadanos no han pasó nada. decidido que no hay mayoría absoluta por fin en España. Eso es algo positivo. Y deberíamos aprender a presentar programas, a presentar leyes Sí, de acuerdo, en el sí. Estado y con apoyo. Nosotros nos abstenemos seguramente pues con apoyos puntuales en aquellas partes del programa que defendemos realmente, ¿no? Entonces lo importante, lo interesante es eso. O sea, hay que aprender a debatir, a hablar, a llegar a acuerdos y a buscar soluciones sin tener mayoría. Es que eso es la democracia. O sea, hay que cambiar el modelo de democracia actual. España hasta ahora siempre ha Totalmente de ido... acuerdo, hay que cambiar el modelo. Ya somos 3 los que pensamos Estamos todos de acuerdo, en ese pero sentido. que estamos de acuerdo, pero es que nosotros hemos estado de acuerdo desde el minuto 1, siempre lo hemos dicho. O sea, y nunca hemos dejado de defenderlo. O sea, nunca hemos hablado de un sillón. O sea, yo he entrado a Ciudadanos, de verdad, porque tiene las ideas muy claras. Aquí estamos para gestionar el patrimonio, para gestionar los intereses de todos los ciudadanos y primar en la gestión, o sea, fuera asesores, primar que vayan profesionales y que sean los que gestionen, y si hay que adelgazar la administración para buscar una mayor eficacia. También son asesores. No, vamos a Esos ver. profesionales que tú quieres contratar también son asesores. Vamos a ver, si tú en una cartera de un ministerio colocas a una persona que tiene conocimiento de causa de esa materia, te evitas poner asesores. O sea, un poco esa es la política que defiende este partido. Nosotros no queremos ser profesionales de la política. Yo soy un profesional. Yo nunca me he dedicado a la política hasta que llego a Ciudadanos. Antes lo comentamos fuera de antena, que yo nunca había militado en ningún partido hasta que estaba en Ciudadanos. Pero nunca. O sea, yo lo digo, lo defiendo. ¿Y qué inquietudes tengo? Yo y tú, al menos mi equipo aquí en Telde, ninguno de nosotros hemos militado antes. Todos somos profesionales, liberales, y todos tenemos nuestro trabajo. Tenemos inquietudes políticas y estamos aquí. Oye, y si mañana, es más, también defendemos que nunca haya más de 2 legislaturas seguidas, más de 8 años en un cargo público, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque nuestra misión, nuestra función, nuestra inquietud no es formar parte de la política permanentemente y por vida, sino aportar para que las cosas funcionen mejor, simplemente. Jorge. Cuando terminan las ideas, cuando termina la confrontación de ideas, de posturas políticas, personas con poca capacidad entran en el terreno personal. Yo no voy a entrar en eso, porque desde luego tú puedes defender una postura totalmente legítima de tu postura porque estás militando en un partido político, y otros pueden defender totalmente la suya, pero lo que no puedes entrar en terrenos personales, porque yo podría mirar tu currículum y tu trayectoria profesional y quizás te doy 1500 vueltas. Entonces, preferible no entrar en ese terreno, Centrándonos en lo que dice el compañero de Ciudadanos, es que es de sentido común, y yo creo que estamos aquí todos de acuerdo. Yo creo sinceramente que el sistema político actual que hemos vivido en los últimos 40 años en España... No vemos 50, que si no, vamos a tener un problema. No, pero bueno, para otros a lo mejor hasta de los últimos 80 años o 50, pero en los últimos 40 años de democracia que hemos tenido en España ha sido un sistema realmente ejemplar, que ha dado ejemplo a muchos países del mundo, concretamente en Latinoamérica. Hemos sido un país que hemos dado ciertamente un ejemplo. Y recientemente en Estados Unidos, escuchando algunas intervenciones, han dicho, oye, qué lástima
lo que está ocurriendo ahora en España, que después de un año de unas elecciones está todo absolutamente bloqueado, cuando España fue un ejemplo, fuimos un ejemplo de un sistema transitorio, de un régimen dictatorial a un sistema democrático con total normalidad, con problemas como en todos, pero con total normalidad. Pasamos de un país bastante atrasado a un país moderno como es el que estamos ahora. Hemos retrocedido, como todos los países en Europa, en derecho social, y yo creo que es un momento ahora propicio para luchar por reconquistar esos derechos que hemos perdido en los últimos tiempos con la excusa de la crisis económica que ha pesado muchísimo en el estado del bienestar, ¿verdad? Pero evidentemente esta situación, yo creo que obligatoriamente nos tiene que llevar obligatoriamente a una reflexión del sistema que nos hemos dado. Porque lo que no es normal, y vuelvo de nuevo a insistir, yo entiendo que a alguien le moleste, pero si algunos no han sido capaces de sentarse en una mesa a negociar, que dejen paso a otras personas, Hoy Felipe González comentaba la necesidad de dar estabilidad, y que esa posición que mantuvo Pedro Sánchez, la posición del no, evidentemente en el mes de agosto, lo asemeja o lo aproxima a la postura radical del partido de Podemos, y que eso a ellos no les ha ayudado en nada. Entonces, también podríamos llegar a reflexionar, es decir, esa postura de Pedro Sánchez que ha tenido el Partido Socialista, ¿les ha ayudado o no les ha ayudado? Evidentemente los resultados, y siempre las lecturas políticas son bastante complicadas, los resultados no apuntan a que les haya podido ayudar. Los resultados no apuntan en esa línea, ¿no? Y a mí me da realmente lástima, ¿no?, por la situación que atraviesa actualmente el Partido Socialista, ¿no?, de hoy, precisamente después de esta comparecencia que hablabas tú. Posteriormente, los que habían presentado las firmas no lo dejaron entrar en la calle, en la sede del Partido Socialista, y tuvieron que dar la rueda de prensa en la calle. La verdad que se está dando un espectáculo ciertamente lamentable. Vamos a ver si todo se reconduce, pero a lo mejor la situación actual lo que puede llevar es a no unas terceras elecciones, porque yo creo que estos firmantes del Partido Socialista quizás lo que persiguen detrás es no unas terceras elecciones. Yo personalmente, no sé Jorge, si tú me entendiste lo que yo te quise decir, pero te lo voy a volver a repetir. Yo no voy a hablar ni de tu trayectoria profesional ni de la mía, porque igual también te sorprende saber que yo también tengo vida al margen de la política y tampoco me dedico solo a la política, soy también una profesional y tengo mi otro campo laboral, pero si evidentemente cuando yo expongo mis teorías y mis planteamientos y por lo que defiendo al Partido Popular, según tú soy una cacatúa que respondo a un manual, evidentemente yo te tendré que preguntar a ti por qué estás tú en Coalición Canaria, si es porque crees firmemente que es lo que ocurre o porque tú tienes motivos personales que tú eres el que has pensado mal. Tú te refieres a que yo estoy relacionando tu entrada a la política con el desarrollo de tu vida profesional y te equivocas. Yo me refiero a cuáles son tus motivos personales reales. ¿Por qué personalmente has entrado en Coalición Canaria y no en el Partido Popular, en Ciudadanos? Yo no sé lo que pasa por tu cabecita y por qué pasa por tu cabeza y por qué te has desviado hacia ese lado de la conversación, que para nada era lo que yo te quería decir. Ahora, yo sí he tenido que aguantar que tú me llames aquí cacatúa de manual del Partido Popular, porque evidentemente no estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, pero no pasa nada, porque yo, siendo del Partido Popular, soy una persona que me encantan los debates, que me encanta participar en este tipo de foros, llegar a acuerdos en algunas cosas y estar en contra de otro tipo de cosas como la que tú estás haciendo, y sobre todo ese tipo de actitudes encasilladas que parece que hay otras personas que se dedican a la política que le gusta decir que es que los del Partido Popular respondemos a manuales, y no, mira, somos personas con nuestra cabeza, con nuestro pensamiento y con nuestra manera de ver las cosas, a veces de acuerdo y a veces no, pero yo cuando estoy de acuerdo con algo y realmente creo en lo que estoy diciendo, lo planteo en este tipo de debate, pese a tener a 3 personas en contra o a 17, porque creo realmente que lo hago convencida de que está bien. Cuando hablábamos de que Aznar en alguna ocasión, es verdad, gobernó con mayoría absoluta y gobernó sin mayoría absoluta, ¿a quién tenía enfrente? A una persona que velaba por los intereses del país. Y tú no me puedes decir a mí que con el Partido Socialista las cotas de bienestar han sido las mejores, porque realmente lo que se ha hecho ha sido... Eso es un dato incontestable. Déjame decirte, Diego, lo que se ha hecho ha sido destruir empleo, esconder la palabra crisis,
decir que era una recesión, ¿cómo era lo que decía? Es que ya ni me acuerdo lo que decía Zapatero, una recesión económica, y de todo aquello es en la situación en la que estamos ahora, y tú coincidirás conmigo que la situación que se vive actualmente en el país es por todos los gobiernos, todo lo que han hecho, han dejado de hacer hacia atrás, o solo es lo que ha hecho, o solo es lo que ha hecho el Partido Popular. Cuando el Partido Socialista hace las cosas mal, no, el Partido Socialista no, porque son compañeros de viaje de Nueva Canarias en las elecciones del Congreso. No, hombre, el Partido Socialista ha cometido muchísimos errores que han llevado a España a donde se encuentra actualmente, y que cuando ha gobernado el Partido Socialista es cuando más empleo se ha destruido. Y yo, con respecto a Manuel, yo realmente te voy a decir una cosa: como miembro del Partido Popular me encantaría ver a Ciudadanos formando parte del gobierno de la nación. ¿Por qué? Porque yo sí estoy de acuerdo en que cuando no hay mayorías absolutas, los partidos que confluyen tienen mucho que aportar, desde fuera y desde dentro. A mí me encantaría ver a Ciudadanos, pues yo no lo sé en qué cargo, porque la verdad no sé si esos temas se han hablado, pero a mí personalmente, a Sonsoles, como miembro del Partido Popular, me gustaría que Ciudadanos entraran al gobierno, porque yo creo que tienen mucho que aportar y creo que tienen mucho que decir como otros partidos, y que en esta ocasión, y a lo mejor también en la anterior, han tenido altura de miras, no así otras formaciones políticas. Y creo que si la gente lo que ha dicho es que no una mayoría absoluta, no es porque solo en el Parlamento quieran que haya esa estabilidad. Creo que también realmente en el gobierno, en el Consejo de Ministros, a la gente le gustaría ver cómo en el gobierno de la nación confluyen dos formaciones políticas y llegan a acuerdos para desatascar asuntos y sacar adelante el país. Y creo que esa lectura también se tiene que hacer de los votos que se han obtenido en estas elecciones. Evidentemente tú y yo no vamos a llegar a donde tenemos que llegar para decirlos, pero yo cuando hablo en los foros del Partido Popular me lo planteo así. Y coincido plenamente con lo que dicen el resto de los compañeros de la mesa, con que lo que el país necesita es estabilidad. Pero para tener estabilidad todos tenemos que ceder un poquito, porque evidentemente si todos nos cerramos atrás, nos atrincheramos atrás y nadie mueve sus posiciones, nunca se van a llegar a ningún acuerdo. Y ahí vamos a perder todos, los que estamos en esta mesa, los que nos ven, y todos los del país. Nos vamos a unos minutos de publicidad. A la vuelta tendrá la palabra don Diego Ojeda. Maspalomas, disfruta de lo más. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú!